poderoso de Jesús. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Verso 10: y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Diga: nuestros huesos se secaron. Esas fueron las palabras del pueblo. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Quiero predicarle en esta tarde bajo el tema: sin esperanza no hay vida. Sin esperanza no hay vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa tarde. Señor, glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre. Pedimos una vez más la unción de lo alto, que el fuego del Espíritu Santo se manifieste en esta casa. Señor, a lo mejor alguien ha venido cansado, abatido, Señor, preocupado por alguna situación, pero que tu palabra, Señor, sea más fuerte que las voces negativas que el enemigo quiere traer a sus corazones. Señor, en esta hora fielmente creo que tú vas a hablar a nuestros corazones y que vamos a salir transformados en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta preciosa hora. Sin esperanza no hay vida. Una de las cosas más importantes que un hijo de Dios tiene es cuando tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cuando nuestras vidas tienen ese encuentro personal con el Señor, es ahí cuando somos acreedores de la salvación que Él nos da por medio de su sangre preciosa. Sin embargo, hermanos, es irónico y preocupante a la misma vez como muchas personas que en algún momento abrazaron esa confianza en el Señor de entregarle sus vidas, de la misma manera hay muchos que están perdiendo esa esperanza de salvación que Dios les dio. Y aunque popularmente escuchamos en las calles que la esperanza es lo último que se pierde, tristemente ahora es una realidad totalmente diferente. Mayormente cuando somos atacados no solo por nuestra fe. Hoy en día hay un gran mecanismo de parte de las tinieblas contra la iglesia. Está bombardeando la iglesia, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro espíritu, a tal grado que el enemigo se ha encargado de ir secando nuestros corazones.
El enemigo se ha encargado de empezar a tupir nuestra mente con un sinnúmero de pensamientos, con un sinnúmero de fundamentos que quiere acreditarnos a vivir una vida de desesperación, una vida de tristeza, de desánimo. Y es ahí cuando empezamos a cuestionar las situaciones que afectan nuestra vida. Empezamos a ver nuestro entorno y no pinta como nosotros quisiéramos. Muchos cristianos empiezan a sucumbir frente a esas situaciones fácilmente, y es ahí cuando su esperanza empieza a tornarse en una resignación, de me acomodo a como vivo, una resignación de me acomodo a lo que estoy atravesando. Y eso es lo que el enemigo quiere en este tiempo, que tú adaptes a tu vida, a tu familia, a tu caminar en el Señor, una resignación espiritual. Pero déjeme decirle que lo peligroso de resignarse a vivir de la manera en la que estás viviendo es que simplemente empieza a secar toda vida que Dios te ha dado a través de su Espíritu Santo. Y parte de esa pérdida de esperanza que va a constante aumento en la vida de muchas personas es porque esperanza es hablar de futuro, esperanza es hablar de sueños, esperanza es hablar de destino, esperanza es visualizar propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando uno de nosotros en algún momento hemos tenido estaciones difíciles, específicas, que nos van drenando, es ahí donde empezamos a darle más relevancia a lo negativo, empezamos a darle más relevancia a lo oscuro, a lo difícil. Y ese momento en el cual nos encontramos siendo bombardeados, empezamos como de cierta manera a ser conscientes o asimilar que nuestra esperanza se está desvaneciendo. Y hay personas que dicen, pues yo ya no sé si voy a ir a la iglesia, yo ya no sé si voy a seguir buscando del Señor. Pero no es solamente la condición en la cual te encuentras, sino que ha empezado a trabajar en tu mente y en tu espíritu una desesperanza. Y el pueblo de Israel no fue la excepción, porque en Ezequiel capítulo 37 ellos dicen que su esperanza había desaparecido. No dice que el pueblo se dio la vuelta y se olvidó de Dios, no, ellos empezaron a manifestar su desesperanza. Y esto me trae algo muy interesante a la mente, y es que es normal que muchas veces nos sintamos cargados, es normal que muchas veces nos sintamos tan abatidos que llegamos a decir, yo no sé si ya tengo esperanza en el Señor. Pero ellos seguían creyendo en Dios, seguían creyendo que eran guiados por Dios, seguían afirmados que Dios era real y que sus propósitos eran poderosos. Pero lo que había salido de sus corazones en ese instante era la esperanza. La esperanza se había disipado de ellos. Estaba leyendo sobre un estudio de un psiquiatra llamado Harold Koenig de la Universidad de Duke aquí en Estados Unidos, y él empezaba a investigar la relación entre la religión y la salud. Y él dice que llegó a la conclusión de que las personas que practican una fe, entregados, que tienen comunión con otros, que practican la oración, que asisten a los servicios, que se mantienen constantes orando en sus hogares, firmes en lo que ellos han creído y han entendido a través de la luz de la palabra, su creencia religiosa empieza a influir grandemente en su salud, al grado que le ayuda a reducir estrés psicológico, que a la misma vez empieza a crear una se me fue la palabra. Quitar la aceleración de envejecimiento. Amén. Esa cosa. Amén. Es que estoy practicando inglés y se me traba. Ustedes entendieron. Amén. Entonces, la aceleración de envejecimiento, amén, se reduce y las personas empiezan a vivir una vida más saludable cuando empiezan a practicar su fe de una manera más entregada. Y todo eso porque no solo hay un esfuerzo de ser una mejor persona en su ahora, sino que esa persona empieza a visualizarse en el futuro con una bendición, empieza a visualizarse en el futuro más allá de la circunstancia que él está atravesando. El psicólogo Viktor Frankl explicaba que casi todos los sobrevivientes del campo de concentración de los
neonazis o del holocausto, dice que se salvaron una gran mayoría porque mantuvieron una cosa hasta el final y fue su esperanza de ser liberados. Ellos no aceptaron un pensamiento negativo que era el final de sus días, sino que se concentraron en la esperanza de salir liberados de ese infierno. Pero ahora es preocupante ver a nuestro alrededor donde las personas pierden con una total facilidad su esperanza. La gente se desanima porque no obtuve el trabajo que quería, porque no manejo el carro que quiero, porque todavía no tengo la relación que quiero, porque todavía no ha llegado la aprobación de los papeles por los cuales yo he estado orando a Dios. Y empezamos a poner en tela de juicio el poder y la soberanía de Dios y los propósitos de Dios, y es ahí donde poco a poco empezamos a dar lugar para que nuestra esperanza, para que nuestra fe en el Señor se vaya secando. No se seca de un día para otro, no, es algo que va progresivamente, y esa fortaleza espiritual que en algún momento tenías y esa fe y esa esperanza que en algún momento declarabas se empieza a ir totalmente de tus labios. Porque son tantas las innumerables dificultades que te asedian, que ha llevado a muchos a crear una visión de la vida donde ya no perciben la sanidad de Dios como algo que pueda llegar a ellos. Ya no perciben milagros de parte de Dios, los ven inalcanzables. El vivir para Dios incluso ya se les empieza a hacer como algo imposible. Hay gente que dice: a mí se me hace imposible vivir para Dios, yo no puedo servir a Dios. Y no es eso, simplemente tu esperanza en el Señor ha empezado a deshidratarse, y eso ha hecho que varios estén viviendo en un evangelio donde cantan a Dios, amas a Dios, crees en su palabra, pero en el corazón ha dejado de haber cabida para la esperanza, porque dejamos de creer que Dios puede darnos un futuro mucho mejor que el que estamos viviendo. Yo se lo dije a usted a principio de año, que yo no había iniciado de cierta manera el año como yo quisiera, con la expectativa que yo quisiera, pero eso no me ha quitado a mí de vista los propósitos y los planes que Dios tiene para mí. Eso no me ha quitado el anhelo de visualizarme más allá de la temporada difícil que yo estoy viendo, porque pensamos que porque Él es pastor, Él no se desanima, Él no se frustra porque Él no tiene problemas económicos como yo. Claro que sí los tengo. Claro que también tengo batallas en el hogar, claro que también tengo batallas en mi matrimonio, pero no me visualizo como el destino, no solamente, sino que empiezo a levantar mis ojos y a ver más allá al horizonte, decir: gracias, Señor, porque cuando yo alzo mis ojos a los cielos y no los pongo solamente en mi situación, veo que hay esperanza. Y eso es lo que denotaba ese salmo cuando David dijo: yo alzaré mis ojos a los montes. Es como proyectarte más allá al horizonte, no clavarte en lo que estás viviendo. Hay personas que se clavan únicamente en lo que están atravesando. Hay personas que viven demasiado tiempo enfocando, gastando energías, gastando emociones en situaciones donde son temporales. Y uno de los aspectos más importantes que pasamos por alto con respecto a la esperanza es que, así como la fe es indispensable, una persona sin esperanza en su vida es prácticamente imposible que pueda alcanzar algo de parte de Dios. Así como la fe es importante, una persona sin esperanza es una persona que empieza a hacer nulas las probabilidades de que Dios pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 y el verso 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Necesitamos en este tiempo donde las noticias hablan negatividad, donde la economía habla negatividad, empezar a abundar de esperanza y decir: si estoy fundamentado sobre la roca que es Cristo, no voy a tener temor, porque mi Dios va a tener cuidado de mí, de mi familia, de mi hogar y del propósito que me ha dado en Él. Es decir, hermanos, que la esperanza no es solamente un estado mental. La esperanza no es solamente una confesión positiva, porque muchas veces confundimos eso. Y no, yo soy positivo, yo pienso positivo, yo hablo positivo, y eso es parte de, pero no es todo. No es solamente un estado mental, sino que es algo que emana del Espíritu Santo y que te fortalece. Cuando la esperanza emana del Espíritu Santo, no solamente te llena de positivismo, no, te da fortaleza para avanzar, para caminar hacia ese destino, para caminar hacia ese propósito. Y tanto es el beneficio de la esperanza que algunos estudios definen ampliamente que las personas con altos niveles de esperanza son más comprometidos con hábitos saludables, son más efectivos, son más emprendedores, viven con niveles menores de ansiedad, viven más felices, dejan los vicios, no andan perdiendo su tiempo. Y todo eso despierta mi atención, porque si eso afecta a alguien que no tiene el poder del Espíritu Santo, que no conoce de la palabra de Dios, que son evidencias en personas que no tienen un entendimiento de la palabra de Dios, ahora imagínense cuántas bendiciones estamos perdiendo usted y yo, cuántas sanidades estamos dejando pasar usted y yo, cuántos milagros sobrenaturales estamos dejando pasar porque no hemos llegado a entender que poner la esperanza en el Señor Jesucristo es vida, es poder, es unción de parte de Dios para ver milagros sobrenaturales. Hemos estado alejando un montón de bendiciones, un montón de milagros, porque hemos estado dándole más relevancia a momentos y situaciones temporales que no son permanentes. Nos han empezado a drenar nuestra confianza en Dios. Esos han sido ingredientes, hermano, que te están drenando todas las posibilidades de levantarte con una unción fresca de parte de Dios y decirle: Señor, yo sigo esperando en ti. Esa es una determinación. No es una palabra mágica que te va a dar alguien en la iglesia. No es una palmadita en la espalda tampoco. No es decirte: hermano, tú eres campeón y tú lo vas a alcanzar todo. No, la esperanza emana de una comunión firme, estable y duradera con el poder del Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, nada de lo que hacemos en esta casa tiene sentido. Simplemente estamos dándole más relevancia a nuestros programas, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, pero no hay influencia del Espíritu Santo de Dios. Proverbios capítulo 23 verso 17 dice: no tengas envidia de los pecadores, antes bien honra siempre al Señor. Entonces tendrás un fin y tu esperanza jamás será destruida. Aleluya. No envidies a la gente de afuera, dice la palabra del Señor, porque entonces tendrás un fin y tu esperanza jamás será destruida. Jamás será destruida tu esperanza. En ese texto que Salomón dice, hay algo sumamente interesante, porque cuando Salomón nos aconseja a no tener envidia de los pecadores, es porque muchas veces creemos que un mejor futuro de esperanza está relacionado únicamente con el tener algo. Muchas veces creemos que el futuro de éxito y de bendición está relacionado únicamente con algo. Está conectado con algo que yo quiero, algo que necesito: una mejor casa, un mejor carro, un mejor negocio, mejores comodidades. Pero en realidad todo eso son añadiduras. La Biblia dice que todo eso son añadiduras. Y hoy en día ese es el problema del mundo. Muchos tienen esperanza solo para obtener algo, pero cuando obtienen ese algo, su esperanza desaparece.
Cuando obtienen lo que quieren, su esperanza desaparece, porque la esperanza genuina de la cual Dios quiere llenarnos no la provee una cosa ni la provee una persona, sino que la provee únicamente aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, el cual su nombre es Jesucristo. Aleluya. Él es el único que nos puede dar una esperanza genuina, una esperanza firme, una esperanza estable. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 13 que la esperanza frustrada aflige el corazón. La esperanza frustrada aflige el corazón. ¿Cuántas personas hoy en día deciden quitarse la vida? ¿Cuántas personas lamentablemente prefieren tomarse un bote de pastillas? Porque tienes tanto la esperanza de una cosa o de algo que cuando no se cumple tu esperanza te hace sentir en tu corazón que no hay probabilidad ya de nada. Y la Biblia dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Pero lo que sí Él dice es que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos el futuro que esperáis. Aleluya. Entonces hay un futuro de bendición que Dios ha preparado para ti, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú estás soñando. Tú estás soñando tal vez en un Brad Pitt, pero el que estás escogiendo es un feo Pit. Y Dios a veces tiene que intervenir en esas situaciones. A veces tú estás tomando una decisión porque tú estás poniendo tanto tu esperanza en eso que estás olvidando lo más importante, que es poner tu esperanza en Dios. Porque si tú pones tu esperanza en eso o en esa persona, entonces en el momento que no se cumpla, ¿quién le vas a echar la culpa? A Dios. A Dios. ¿Cuántas personas hoy en día andan culpando a Dios de sus situaciones? ¿Cuántas personas hoy en día culpan a Dios de sus batallas? Y andan perdiendo su esperanza diciendo: sí, Dios me defraudó, Dios me traicionó, Dios no cumplió lo que yo le pedí. Y hermanos, en un mundo de tanto caos, en un mundo de tanta necesidad, en un pueblo que había perdido su esperanza, su dirección de propósito, me llama mucho la atención ver al profeta Miqueas en el capítulo 7 levantándose con una perspectiva diferente, diciendo: pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me escuchará. A veces se necesita de una persona para levantarse con su esperanza y enfrentar las situaciones que se le están poniendo por delante. A veces se necesita una persona en la familia que se levante con una esperanza, porque si no, esa familia se va a venir abajo. Y no hay peor cosa que levantarte con una esperanza fracturada. No hay peor cosa que levantarte en medio de batallas y sentir que tu esperanza está totalmente por el suelo. Sentir que ya no hay probabilidades para que Dios pueda hacer una intervención. A lo mejor la familia ha perdido la esperanza. A lo mejor los hijos han perdido la esperanza. A lo mejor tu esposo ha perdido la esperanza. A lo mejor nadie quiere acompañarte. Ya no creen que Dios puede hacer algo. Y eso me hacía recordar una temporada específica de nosotros como familia. Cuando yo estaba con mis padres más pequeño, yo me recuerdo de esa temporada porque nos pegó a todos. Fue una temporada donde mis papás estaban decepcionados del ministerio, no de Dios, sino del ministerio. Estaban decepcionados. Les había tocado difícil, habían invertido todo, la gente no los apoyaba, la economía estaba mal en la casa, ya no habían deseo de servir en el reino de Dios. Todos nos habíamos quedado en la casa. Una temporada así difícil, de las pocas que yo me recuerdo, que es la única, creo yo. Y fue una temporada tan difícil que nadie quería buscar a Dios. Nadie de nosotros quería buscar a Dios.
todos mis hermanos, mis papás, mi papá estaba con su esperanza por el suelo. Pero yo me recuerdo perfectamente que hubo una mujer que se levantó aún sin ver esperanza en su esposo, sin ver esperanza en su hijo. Ella se levantó y todos los días de servicio ella iba a la casa del Señor. Ella decía: hijo, acompáñeme. Nadie quería acompañarle. Le decía a mi papá: Edras, acompáñeme. Mi papá tampoco quería ir, pero ella nunca dejó de ir a la casa del Señor. Y eso me recuerda a Ana, una mujer que clamaba, que se burlaban de ella, la menospreciaban por su condición. Nadie tenía esperanza de que Dios hiciera un milagro en ella, ni aún su esposo. Aún su esposo quiso darle alternativas naturales, aún diciéndole: no soy yo mejor que muchos hijos. Pero él no entendía que dentro de esa mujer había una esperanza firme, una esperanza que ardía, una esperanza constante que estaba luchando contra las adversidades. Y ese tipo de esperanza es la que necesita en este tiempo, iglesia. Una esperanza donde van a criticarte. Una esperanza donde te van a decir: ¿para qué emprendes eso? ¿Para qué oras por eso? ¿No ves que está seco? ¿No ves que está muerto? ¿No ves que no hay puertas de posibilidades? Y eso fue lo que hizo mi mamá. No le importó la situación, no le importó la condición de la familia. Ella dijo: yo creo que Dios puede hacer un milagro. Y ahora, gracias a Dios, otra vez estamos sirviendo en el reino de Dios, porque a veces se necesita de una persona que tenga su esperanza puesta en Dios para ver milagros sobrenaturales. Pero no puedes estar esperando que alguien más se levante. No puedes estar esperando que la iglesia haga la tarea que te corresponde a ti. No puedes estar esperando que un líder haga la tarea que te corresponde a ti. Yo te lo he dicho, podemos ir a orar por tu casa, la podemos ungir con un bote de aceite y todo lo que quieras, pero si no hay una persona que se levante con esperanza en el Señor, no puede suceder nada. Pero cuando alguien empieza a dejar sus situaciones, sus pensamientos, su negatividad, algo sobrenatural puede pasar en el nombre de Jesús. La familia había perdido la esperanza, estábamos por el suelo. Pero yo puedo ver en mi madre las mismas palabras de Miqueas: pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me escuchará. Él me escuchará. A veces tienes que golpear una y golpear otra y seguir golpeando hasta que algo se rompa. Y eso me hace reflexionar que debido a esa misma carencia de esperanza, a esa misma carencia de fe en el corazón de muchas personas, hay personas que conocieron del Señor, pero ya no siguieron avanzando y ahora están envueltas en vicios. Ahora sus matrimonios están casi al filo de ser destruidos, adhiriendo a sus vidas hábitos destructores. La familia está dividida porque cuando la esperanza se seca, no solo perdemos de vista cuál es nuestro futuro en Dios, sino que también perdemos propósitos que nos añadían vida en nuestro caminar con Dios. Cuando usted camina fiel con Dios, usted dice: no, mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza no está en una denominación. Mi esperanza no está en un pastor. Mi esperanza no está en un líder. Mi esperanza está en Jesucristo. Y Él nunca ha dejado una oración sin contestar. Pero esto quiere determinación. Esto requiere carácter. Esto requiere ver algo muerto y decir: Dios todavía puede hacer algo en esa situación. Amén. Pero ¿de qué manera estás viendo el valle en el cual estás parado? ¿De qué manera lo estás viendo? ¿Cómo estás percibiendo tu situación? Porque déjeme decirle que hay muchos de ustedes que han dejado de soñar, que han dejado de anhelar, que han dejado de pedir en fe, porque tu esperanza está disipándose. Job capítulo 7 verso 6 dice: la vida se me escapa con velocidad, vacía, sin esperanza.
David dijo, la vida se me escapa con velocidad, vacía, sin esperanza. Y la pregunta es, ¿qué llevó a un hombre del nivel de Job a expresarse de esa manera? Siendo Job un hombre al cual la Biblia, Dios mismo dice, ¿has visto a Job? Que es un hombre recto, un hombre intachable, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. La estima que Dios reflejaba y hablaba de Job nos muestra a alguien que uno puede decir, no, esa persona debe ir de victoria en victoria, de bendición en bendición. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué a la gente que vive en fe es cuando más batallas le vienen? ¿Por qué a la gente que trata de vivir rectamente para Dios es la que más golpeada es en la vida? Y es ahí donde nos ponemos a hacer esos cuestionamientos y empezamos a decir, Señor, pero si yo he sido recto, yo he sido una persona que ha tratado en la capacidad de lo posible de ser íntegro delante de ti, pero Job dejaba en clara evidencia que cuando la balanza de la vida empezó a inclinarse en su contra, aún sabiendo que su corazón había sido recto para Dios, comenzó a caminar en una línea muy delgada entre la esperanza y la decepción. Y Job luchaba con esos cuestionamientos que le golpeaban su esperanza, que eran como dardos a su esperanza. ¿Usted cree que Job no se cuestionó un sinnúmero de veces por qué estaba atravesando lo que estaba atravesando? Hay muchos de ustedes que se están cuestionando por qué todavía no estoy en el nivel que debería de estar. ¿Por qué no he alcanzado el nivel de madurez en mi familia, en mi matrimonio que debería de alcanzar? ¿Por qué todavía sigo arrastrando y batallando con muchas situaciones que me están ahorillando al punto de perder la esperanza aún de que mi matrimonio venga de parte de Dios? Señor, yo te he sido fiel. ¿Y por qué mis hijos están fuera de la iglesia? Trato de servirte, pero mis hijos, Señor, no miro que hay una respuesta, un aliento de buscarte. Pero son estrategias que el enemigo usa para empezar a secar tu esperanza, a secar tus huesos. Porque si tú estás en un valle de huesos y tú, que Dios te ha llamado, te secas, entonces ¿quién va a declarar una palabra de vida que pueda levantar esos huesos secos? Muchas veces estamos esperando a alguien con una mayor unción, con un mayor nivel de autoridad. No, hermano, hay una unción de parte de Dios sobre tu vida y Él quiere usarte a ti en esa situación, en esa batalla, para que puedas pararte con fe y declarar una palabra de fe y de levantamiento para tu casa. Oh, somos muy atrevidos para otras cosas, pero para el reino de Dios nos encerramos en 4 paredes y venimos a la casa a cantar, ay, cuán bueno es el Señor, cuán maravilloso es el Señor, y nos encerramos en 4 paredes. ¿Por qué? Porque permitimos que las situaciones allá afuera, la realidad de lo que estamos atravesando y siendo golpeados, nos quieran encapsular aquí en las 4 paredes y olvidarnos de lo que estamos atravesando afuera. Como que quisiéramos desconectarnos de esa realidad y decir, bueno, estoy aquí, por lo menos hay esperanza para mí. No fue casualidad que Dios levantase al profeta Ezequiel y lo pusiera en medio de huesos secos. No fue casualidad eso. Nosotros queremos vivir atrincherados en un ambiente donde solo hayan personas que piensen como yo, que hablen como yo, que canten como yo, pero hay una realidad allá afuera. Hay una realidad allá afuera de que hay valle de huesos secos. Y muchos de esos valles de huesos secos están aún en tu propia casa. Y no puedes caminar indiferente a esos huesos secos. No puedes ignorar esos huesos secos. Dios puso al profeta Ezequiel para que viera toda la sequedad. Y Dios está abriendo tu entendimiento para que te des cuenta de la condición y en el nivel que está tu casa, tu familia y tu vida. Y empieces a levantarte con una esperanza firme en el Señor. Y empieces a soltar la palabra que Él ha puesto en tu boca.
Por eso levanta al profeta Ezequiel y le dice a Ezequiel: mira todos los huesos secos, los ves, todos los valles de huesos secos, ¿crees que pueden recibir vida? Y Ezequiel dice: pues tú lo sabes. Yo creo que Ezequiel como que dudó un poco, como: no sé, Señor, no sé si haya posibilidad, no sé si se puedan levantar. Y hay muchos de ustedes que están dudando, aún han dejado de creer que Dios puede restaurar tu familia. Hay veces que miramos a personas y decimos, este ya no tiene esperanza, este no tiene solución. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la palabra de fe sea parte de nuestra boca. Por eso le dice Ezequiel: mira, ¿crees que se pueden todos esos huesos secos retomar vida? Tú lo sabes, Señor. Profetiza. Profetiza. No le digo ora, intercede, tírate. No, profetiza. Parte de nuestra guerra espiritual es empezar a profetizar vida donde hay conflicto. Empezar a declarar la palabra de fe donde hay batallas. No hables más de tu problema, mejor profetiza más. Declara victoria, amén. Empieza a declarar un levantamiento. Empieza a declarar que esa situación puede transformarse. Pero no levantes más tus batallas que el poder de Dios. Se necesita tener expectativa aún para la iglesia. Yo os he dicho: venga a la iglesia con expectativa, venga con fe, venga con una esperanza, decir: Dios va a hacer algo en mi situación, Dios puede sanarme, Dios puede restaurarme, Dios puede darme la fe para continuar esta semana y ver las promesas que tiene para mí y mi casa. Pero muchos vienen a la iglesia y parecen no pentecostales, sino que parecen más costales de huesos. Amén. Vienes arrastrando los caites, todo eso animado. Y es hora, que no sé qué. A mí me encanta ver gente que viene a la iglesia con expectativa, diciendo: Señor, ¿qué vas a hacer, Señor? Me vas a hablar, Señor, me vas a levantar, me vas a dar fuerza, Señor. Algo vas a hacer, Señor. Mientras yo estoy aquí orando, Señor, algo sobrenatural va a pasar en mi familia. Pero muchos tienen su esperanza destruida. Está derribada, hermano. Tu esperanza está derribada. Si vivimos en un mundo de tanto conflicto, si vivimos en un mundo donde miramos las redes sociales, donde miramos cómo está la decadencia de este mundo, ¿usted cree que la gente lo que necesita es decirle: mire usted lo mal que está, mire usted cómo está metido? La gente sabe. Para la gente es obvio saber cuál es su condición. Hay mucha gente que está consciente en la condición en la que está, pero no pueden levantarse porque están muertos. ¿Y cómo algo muerto se puede levantar? Y es ahí donde la iglesia necesita empezar a influenciar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y no es solamente juzgar y decir: mire usted lo mal que está, mire usted lo mal que camina. No, empezar a darle de esa esperanza que Dios te ha dado a ti para empezar a levantar a otros. Pero si tú no te llenas de esperanza, ¿cómo vas a levantar a otros? Si tú no estás lleno de esperanza, ¿cómo vas a levantar el corazón de tu familia? ¿Cómo vas a levantar el corazón de tu casa? Si tú no te levantas con esperanza. La gente está cansada de religiosidad. La gente conoce religiosidad. La gente nace en religiosidad. Y necesitamos ser una iglesia que marque una diferencia. Amén. Que marquemos una diferencia en tu trabajo, donde tú te manejes, en tu familia, con tus amigos, y que puedan verte a ti. No hablar como todo el mundo habla, sino que empezar a añadirle esperanza a tus palabras. Aleluya. Para que alguien pueda empezar a recibir vida a través de esas palabras que tú declaras. Pero si tú hablas la misma negatividad,
que todo el mundo habla. Entonces, ¿qué vas a transferir? ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 1? Dice que levanta a Ezequiel y pone la mano sobre Ezequiel y recibe poder. Puso la mano sobre Ezequiel y recibió poder. ¿Sabe cuál es el problema dentro de la iglesia? Los sistemas son buenos. El manejarnos en un sistema de orden es importante, pero muchas veces la iglesia se encasilla en ese sistema donde creemos que es la responsabilidad de otros predicar y no la nuestra. Tiene que hacerlo algo. Si no es el pastor, si no es el líder, yo no puedo predicar, yo no puedo orar, yo no puedo hacer esto porque alguien más lo tiene que hacer. No. No le dijo Ezequiel, quiero ver cuáles son tus títulos de teología, quiero ver cuánto sabes de la Biblia, quiero ver cuántos textos te sabes de memoria. No, dice que le puso la mano y recibió poder y lo mandó a profetizar. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Tú tienes que levantarte con autoridad en el Señor Jesucristo. Levantarte con la unción y el poder que Dios te ha dado y empezar a orar con fe sobre tu casa. Amén. Sobre tu familia, sobre la situación. Si tú conoces cómo está el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, si hay un problema, si hay un abatimiento, levantarte con esa fe y orar por esa situación. Pero no podemos ser una iglesia pasiva. ¿Usted quiere ser un bautriste? Está aquí todos tristes. Una iglesia apagada. Va a venir alguien y decir, no hombre, yo creo que me equivoqué, vine a la misa, creo yo. Estamos en una iglesia encendida por el fuego de Dios. Estamos en una iglesia avivada por el fuego de Dios. Aleluya. Necesitamos ser una iglesia avivada por el fuego de Dios. Aleluya. Y que ese fuego pueda llegar aún hasta nuestros hijos. Pero necesitamos un fuego de Dios en nuestras vidas. Levántese con autoridad. Amén. Levántese con carácter en la familia. Aleluya. Pero no esté esperando que alguien lo levante. Levántese usted en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Cristian, ven a ayudarme, por favor. Pero necesitamos cambiar esa dinámica dentro de la iglesia. Necesitamos cambiar ese sistema dentro de la iglesia, ese sistema de búsqueda para Dios. Tienes que ser más atrevido, tienes que levantar más ese ánimo, tienes que levantar más esa fe, esa esperanza en el Señor Jesucristo y decir, yo soy un hijo de Dios. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No lo cree usted? ¿No lo cree? Jesús fue muy específico. Discípulos, no vayan a predicar hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Porque cuando reciban el Espíritu Santo recibiréis poder. Recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo no es para andar gritando. El poder del Espíritu Santo no es el que te hace estar brincando como trompo, no. El poder del Espíritu Santo es aquel que te hace pararte con fe frente a las dificultades, frente a valles de huesos secos y hablar la palabra de fe creyendo que Dios va a hacer un levantamiento. Y yo vengo para decirle en este momento, hermano, este año tiene que ser un año diferente para usted. Tiene que haber un levantamiento en su vida, tiene que haber un levantamiento en su matrimonio, tiene que haber un levantamiento en su finanza, pero usted tiene que levantarse primero con esperanza, creyendo aquello que Dios va a hacer. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta tarde. Eso es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Usted tiene que pelear por su casa, tiene que pelear por su familia.
tiene que pelear contra esos huesos secos. Tiene que pelear contra la misma muerte, contra la misma influencia del enemigo. Hay una influencia maligna, tremenda a nuestro alrededor, que está tratando de robar la fe. Oh, hermano, en nuestros países, no sé si será por la condición en la cual viven muchas personas, pero la gente ahí va a la iglesia, busca del Señor, ¿no? Ponen su esperanza en el Señor, porque pues en el sistema médico, tristes, no hay médicos, y por eso a veces se manifiestan muchos milagros, porque ponemos manos de esperanza en Cristo. Pero cuando vivimos en un país como este, donde hay tantas comodidades, donde hay tantas alternativas, inclinamos más nuestra fe a las alternativas que el mundo nos ofrece que la palabra de Dios. ¿Tienes una enfermedad? Ve con el psiquiatra. ¿Tienes un problema? Ve con el psicólogo. ¿Te duele algo? Tómese ese menjurje. Este es bueno usted. ¿Tienes una enfermedad? Tómese este tratamiento, este le va a sanar. Y ponemos más nuestra esperanza en un montón de cosas a nuestro alrededor. Y no estoy descalificando eso, porque sirven. Pero nuestra esperanza primera debería de estar puesta en el Señor Jesucristo. Amén. En el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Aleluya. Vengas a este altar, vamos a orar en el nombre de Jesús. Usted conoce